Fabio, bueno, nada, buenas tardes y sobre todo gracias por la invitación. Un día sumamente atípico el de hoy. Totalmente, sí, sí. Vos indicame, Fabio, Ale. Dale, cuando quieras, Marito, dale, arranca nomás. Bueno, ¿vos estás presentando, Fabi? Sí, vos decime cuando cambio y cambio. No, dejá de presentar. Y yo ya tengo mi precio acá, así que lo voy haciendo yo. Ok, listo. ¿Vos pones a grabar, Lisa? Para que voy a buscar el compartir pantalla, ¿no? Es donde está la flechita para arriba, al lado de la mano que está. Sí, ahí estamos. ¿Ahí sí se ve? Sí. Bueno, excelente. Un poco la idea de esta presentación tiene que ver básicamente con acercarnos al universo, digamos, ¿no? O sea, el universo de Leila Guerriero en términos de técnicas de escritura, historias de lectura, historias de entrevistados y entrevistadas, o sea, un poco la pensamos y la tomamos a Leila como una referente, si se quiere, o una de las periodistas más incisivas, activas, intensas en términos de periodismo en general y de periodismo narrativo en particular. Hace algunas semanas conversábamos sobre lo particular que tiene la perspectiva de Leila, y es que Leila no solo escribe periodismo narrativo, sino que también tiene el tiempo o muchas veces la han interrogado y ella ha desarrollado una especie de corpus teórico sobre técnicas de escritura, sobre las mañas en la escritura, sobre, bueno, todos aquellos temas que tienen que ver fundamentalmente con la escritura y especialmente con la escritura periodística. Como ustedes saben, hay un universo muy compartido entre el periodismo y la literatura, pero para nuestro caso puntual, lo que nos interesa o sobre lo que nos interesa bajar la lupa es sobre el periodismo a la hora de narrar. Digamos, ¿no? Ese es un poco el lugar exacto en el que ubicamos a Leila. Una periodista que le gusta escribir, pero siempre con un pie dentro del periodismo. Bien. ¿Qué dice Leila? Hace unos 2 meses o 2 meses y medio tuvimos la oportunidad de compartir compartir con un montón de colegas y demás, una especie de taller que ella brindó sobre el periodismo narrativo. Ella armó ese taller a partir de 2 o 3 textos de ella, puntualmente, que después los vamos a compartir, y sobre esos desarrolló un poco sus técnicas de escritura, ¿no? Uno de esos es el perfil que ella escribió sobre Fito Páez, y el otro artículo es un artículo muy conocido de ella que se llama El rastro en los huesos y que es del equipo forense que trabajó sobre los restos de las víctimas de la dictadura, ¿no? Sobre todo los encontrados en la ESMA. Esos 2 artículos son de periodismo narrativo sobre los que ella trabajó y explicó en el taller. ¿Qué dice Leila? Leila dice, ante todo, o una de las cosas centrales dentro del periodismo narrativo, identificar un tema. Es decir, el tema es la mirada de la periodista, en todo caso la que detecta un asunto, un argumento, una trama. Es la mirada atenta la que encuentra una historia fundamental, reveladora, donde el común de los mortales no ve nada más allá de anécdotas, ¿no? Y esto nos pone en ese lugar que siempre nos posiciona el periodismo narrativo, a diferencia de la noticia común, que es que el periodista o la periodista narrativa puede llegar al hecho incluso después de que se haya sucedido. Porque lo que vamos a buscar no es quizás la primicia en el periodismo narrativo, sino la profundidad. Por eso, antes que nada, dice Leila, en periodismo narrativo necesitamos un tema. Obviamente el tiempo. Es imposible hacer periodismo narrativo sin tiempo.
el texto del periodismo narrativo requiere reposo. A veces nos pasa, debería pasarnos, es frecuente que nos pase, y es raro si no nos pasa, que cuando estamos trabajando en un texto es como la masa de la pizza o del pan, digamos, ¿no? Es necesario amasarlo un rato, dejarlo reposar y volver después. Ese dejarlo reposar, ese tomar distancia, en el periodismo narrativo representa un accidente o un desarrollo casi metacognitivo, ¿no? De pensar de vuelta sobre lo que estoy escribiendo, dónde estoy trabado, cuáles son esas cosas que me están faltando y volver al texto. Dice Leila, los 3 requisitos para escribir periodismo narrativo son insistencia, resistencia y permanencia, ¿no? Haciendo una clara referencia que muchas veces la convivencia con los textos de periodismo narrativo, con los temas, suelen extenderse en el tiempo. Y eso nos hace pasar por diferentes estados. Nos fastidiamos, nos alegramos cuando vamos con una fuente que nos va a enriquecer mucho el texto, ¿no? Nos vamos a dormir, nos levantamos sobresaltados. Es decir, el texto nos acompaña durante un tiempo y es necesario por lo menos entrenarnos en estas 3 actitudes. Insistencia, porque no vale abandonarlo en la primera de cambio. Resistencia aún en los momentos más críticos y permanencia para sostenernos en la convicción de que ese texto realmente vale la pena. Charlábamos con los chicos hace unas semanas y las chicas, ¿no? Y decíamos que, volvíamos a esa frase de Borges que dice que la publicación de un libro o de un texto es un paréntesis en la eterna tarea de corregir, ¿no? Y a ustedes les pasa, cuando toman un texto y lo vuelven a leer, ya le harían 10 cambios más, ¿no? Pero bueno, hay un momento en el cual se impone la publicación y hay que hacerle lugar. El tiempo fundamental como socio para el desarrollo del periodismo narrativo. Y le agrega a eso Leila esto de que también el tiempo es necesario para que el desarrollo de ese trabajo, de esa escritura, sea o habilite o permita un abordaje de 360 grados. Es decir, esto quiere decir que cuando imaginemos la metáfora de una lupa, ¿no? Yo voy sobre eso que está a oscuras, voy a bajar la lupa de lo que yo quiero iluminar con mi tema. Lo que dice Leila es que esa iluminación tiene que ser de parte de quien produce el texto lo más amplia posible. Tratar de que podamos rodear el tema, por lo menos con aquellos aspectos que impactan de una u otra manera sobre el eje que yo estoy eligiendo. Si hablamos del tiempo, hablamos del lugar. Dice Leila, sobre todo porque ella habló sobre una especie de subgénero dentro del periodismo narrativo que son las crónicas de viaje. Entonces, ella haciendo una alusión directa a eso y haciendo un guiño también al resto del periodismo narrativo en general, que cuando uno visita un lugar con intenciones de escribir un texto, de hacer una crónica, siempre llega al lugar teniendo entre manos una historia que contar. Nunca, fíjense lo que yo puse en mayúscula, nunca el destino es el tema. Nunca estoy en el desierto del Sahara para describir cómo es la arena en verano y cómo es la arena en invierno, ¿no? En todo caso, uno llega al lugar ya teniendo en la mochila el tema que quiere contar. Bueno, pusimos como ejemplo uno de los más paradigmáticos, que es era el escritor y periodista polaco Richard Kapuściński, que él, digamos, lo ponemos como ejemplo, no recuerdo que lo haya puesto Leila, aunque sí ella le ha dedicado varios capítulos en algunos libros sobre las crónicas de Kapuściński, porque Kapuściński fue uno de los mejores en sintetizar su ánimo tan nómade, ¿no? De viajar por muchos lugares del mundo, pero en ningún lugar, ni en ninguno de sus libros, el lugar en sí mismo es la crónica. En su libro Ébano, él describe todos los movimientos revolucionarios, independentistas de las colonias europeas de África,
¿no? De los años 60. En la guerra del fútbol, él va a El Salvador a describir la batalla entre dos países por un partido de fútbol. No sé, en Otro día más con vida, él describe puntualmente la guerra de liberación en Angola. Bueno, y así sucesivamente. Dale. Tengo un carpintero que nos está dando una mano, así que si escuchan los martillazos, hagan caso omiso de eso. Kapuscinski, en el Imperio, él viaja en pleno estalinismo a la Unión Soviética a contar cómo es la vida bajo el estalinismo. Es un libro que yo recomiendo muchísimo, que se llama El Imperio, donde él cuenta, ¿no?, los avatares de la Unión Soviética. Y de vuelta, dice Leila, nunca, jamás el lugar es un tema en sí mismo. Eso es un folleto turístico, digamos, ¿no? Y cuando voy a armar la crónica, a pensarla, uno de los elementos fundamentales que dice Guerriero tiene que ver con las voces, ¿no? Dice, cuando yo voy a tratar de que los testimonios, las fuentes, enriquezcan mi crónica, esas voces se tienen que escuchar como en la vida cotidiana, con matices, no con la monotonía de quien toma la posta, en este caso el periodista o la periodista, de contar lo que el otro está diciendo, sino tratar de tener ese entrenamiento de poder poner esos testimonios de tal modo de que tengan esa música como lo tiene en la vida cotidiana. Algunas herramientas compartidas. Dice Leila Guerriero, en varios libros, me olvidé de decir eso, pero sus dos libros, digamos, casi exclusivamente con herramientas sobre la escritura, son el último, que se llama, son dos, Zona de Obra, que es como el más clásico, donde ella compila sus artículos publicados en diferentes medios de Latinoamérica acerca del periodismo narrativo, ¿no? El uso de la primera persona, el uso del tiempo, qué es y qué no es el periodismo narrativo. Bueno, en el seminario y en algunas de las materias hemos compartido algunos textos. Eso es uno de los más importantes. Y el otro, que es el último, Ale, ayúdame, o Fabián, que se llama, ¿cómo es el libro? El último, el que escribió ella, el chiquito. Lo tengo ahí en la biblioteca, pero no me acuerdo cómo se llama. No el del artículo que con 7 casi. No es ese, no. Es el libro, creo que lo tengo, Teoría de la Gravedad. Teoría de la Gravedad. En Teoría de la Gravedad, ahí ella también, de alguna manera, deja filtrar. Son dos libros hermosos, que si pueden comprarlos en algún momento, háganlo, porque realmente vale la pena. Ella tira muchos guiños en torno a la escritura periodística, ¿no? Dice, la crónica narrativa y literaria es la materia prima de los perfiles, las crónicas de viajes y las crónicas de largo aliento, digamos, ¿no? La crónica narrativa tiene como ese punto en común que comparten todos esta especie de subgéneros. Entonces dice, ¿cuáles son esos aspectos centrales que comparten todos estos géneros? Y dice, en primer lugar, la intención de encontrar textos equilibrados. Es decir, no sobredimensionar un aspecto de su vida o del tema, ¿no? Si yo voy a abordar o un personaje o una problemática, siempre tratar de que el abordaje sea lo más equilibrado posible, ¿no? Esto quiere decir, y esto ella lo trabajaba puntualmente sobre el perfil que hizo de Fito Páez, ¿no? Entonces, ella dice, para mí hubiese sido muy fácil seleccionar los testimonios y la mirada, hacerla para adularlo a Fito. Porque nada, Fito es una contraestrella, es un tipo súper, digamos, interesante y demás, y uno puede caer fácilmente en la tentación de que su texto quede sobreadornado de adulaciones, de mimos, de lo maravilloso que es y demás. Bueno, correrse de ese lugar, ¿no? Entonces, cuando uno va al texto de Leila, se encuentra con
testimonios de gente que va en el sentido contrario, ¿no? Que habla de que Fito es un tipo medio pasado de vuelta, que es súper duro con sus músicos, que es exigente, que es medio mañoso, ¿no? Y lo equilibra con los otros testimonios, con su, ¿no? Su forma de ser tan descontracturada, tan amena, con lo grosso que es en términos musicales. Bueno, textos equilibrados. Otra de las cosas con las que solemos intentar mucho en todo el eje del periodismo, que tiene que ver con esto de los finales alejados de las moralejas o de los finales medios estrambóticos, digamos, ¿no? No, dice, conviene mucho más pensar en algún dato, en alguna imagen que me haya quedado grabada de la visita que hice, pero nunca caer en la tentación de pensar en términos de moralejas o finales rimbombantes. Y lo mismo que el final, el principio. El principio, dice, de cualquier texto narrativo puede pensarse como una línea de diálogo, una escena, una imagen del pasado, la parte, un tramo de un documento, ¿no? Esto es importante, digo, sobre todo cuando ustedes tienen que escribir sus textos, no son párrafos librados al azar, sino que demandan un trabajo previo de pensamiento, de planificación, de ingeniería, que es clave o determinante a la hora de leer un texto. A nosotros y a nosotras nos pasa. Cuando nosotros agarramos un texto para leer, ese primer párrafo puede ser determinante. El negro Fontana Rosa decía que tenía que ser una piña, un cross a la mandíbula, ¿no? Decía, si yo leo las 3 primeras líneas o los 2 primeros párrafos de un texto y me aburre, lo dejo. Digo, ahí detrás hay una planificación. Y el último renglón, no todo lo que yo mapeo, lo que yo junto, lo que yo armo, va en el texto. Ella citaba, Leila, la teoría del iceberg, que es de Hemingway, ¿no? El escritor y periodista norteamericano, donde decía que el 20% de mi texto, el 20% que sale publicado, se sostiene con el 80% que está oculto, que es el trabajo de investigación. Es tan importante el trabajo de investigación, de acopio, de análisis, de estadísticas y demás, como el trabajo posterior de ordenamiento, de selección. No todo entra en el texto. Fabi y Ale y Liesa, ¿voy bien? ¿Hasta ahí? Sí, está buenísimo. Estoy pensando, además, que tienen el compromiso de hacer una producción colectiva donde van a entrevistar a personas que están trabajando en los semáforos y que tienen que pensar en que al lado del texto que ellos produzcan va a haber un texto similar. Es decir, Juan trabaja en la calle desde hace tantos años. O María trabaja en la esquina desde hace... Entonces, todas las historias pueden empezar iguales si no se plantean esto que estás diciendo vos. Y todas las historias pueden terminar iguales, diciendo que esto es culpa de la crisis económica, qué sé yo, salvo que se pongan a pensar cómo hacen para pegar esa piña al principio y cómo hacen para cerrar con algo que vaya a ser distinto del texto de quien tienen al lado. ¿Me explico? Está muy bien. Sí, justo me acordaba de esto porque el lunes estuvimos en la clase de introducción con Teresa y con Horacio, y los chicos y las chicas hacían una devolución, por supuesto que son sus primeras experiencias, ¿no? de escritura periodística y demás, entonces tenían la actividad de elegir un personaje y hacerle una entrevista. Totalmente, digamos, abierta la consigna. Elegían un personaje random cualquiera y le hacían una entrevista. En general, las elecciones de los personajes eran, digamos, personas muy activas socialmente, quiero decir, agrupaciones scout, personas que trabajan en la protectora de animales, digamos, todos perfiles muy activos en la ciudadanía, digamos, ¿no? Entonces, lo charlábamos bastante porque era como muy tentador caer en la moraleja, digamos, ¿no? Lo charlábamos por primera vez con ellos en esto de decir, bueno, te das cuenta qué bueno que es Pepito Pérez y desmontábamos un poco esa idea
Acá, en este caso, los chicos y las chicas están un poco más avanzados y la sugerencia es más también de lectura, digamos, ¿no? Ir a la búsqueda, como ejemplo, de estos textos literarios para ver cómo son esos remates o esos principios, digamos. Lo que suele suceder es que no me tengo que imponer la terrible misión de tener que convencer yo a quien lee de que tal personaje es bueno o malo. En todo caso, dejarle a quien lee la posibilidad de que saque sus propias conclusiones a partir de las herramientas o de la información que yo le doy. Dos cositas, Mario, que están buenísimas. Una, bueno, yo les acabo de subir el texto de los huesos y el de Fito Páez en el grupo, ¿no? De lo que vos estabas hablando recién. Y la otra cuestión que en la clase pasada se planteó, creo que fue Elisa la que dijo, hablamos con la gente del lugar, con automovilistas y eso. Entonces, bueno, quedó ahí. A mí, yo digo por ahí con los automovilistas, no sé si lo van a tomar bien, pero está bueno tener esas miradas, es decir, construir el personaje también desde las miradas de quien está al lado. Por ejemplo, Joaco recién hablaba bueno, y Flor también. Sí, me contó Fabián. De una esquina en Plotier, que es el ingreso a Plotier, viste que tenés el desvío a la calle esa, que no me acuerdo cómo se llama, Joaquín. O sea, seguís por la ruta o te vas por esa calle. Y hay mucha gente ahí trabajando. Porque también está bueno, ¿qué opina? La verdulera del malabarista o el malabarista también. Eso está bueno, ¿no? Y va sumando testimonios para construir a esos personajes, ¿no? Está bueno. Está bueno porque además me lo imagino en ese aspecto también, digamos, ¿no? Es como esto que Leila llama esa estructura coral de los textos. O sea, claramente si yo voy probablemente a entrevistar como una parte de la película, más o menos puedo anticipar cuál es la perspectiva que voy a recoger. En cambio, cuanto más variopinto sea ese recorrido que voy a hacer de voces, es como que le doy más matices al texto y esto, ¿no? El sentido es darle herramientas a quien me lee de tratar de comprender formas de ver el mundo, formas de atravesar las economías cada vez más precarias, formas de entender, no sé, ustedes la tienen más clara que yo en ese aspecto, ¿no? Pero coincido en eso. Bueno, avanzo. Dale. Esperen que vuelvo. ¿Me salí de compartir o no? ¿Me están viendo? No, estás compartiendo. A ver ahí, Chi. Lo otro que pensaba, mientras tanto, es que todos estos recursos, digamos, se pueden usar en el texto escrito, pero también se pueden llevar al video, ¿no? En esas entrevistas que hacemos, en esos inicios que hacemos en los videos, en los recortes que hacemos, ¿no? En la forma que presentamos a los y las entrevistadas, digamos. Son recursos que sirven tanto para el texto escrito como también para el texto que va en el video, digamos, ¿no? Lo que va en el video. Y de hecho, Ale, yo lo que creo en ese mismo sentido es que hay un diálogo, me parece, en claves de los docu, ficción, si querés, y este tipo de producciones, digamos, ¿no? En términos de género me parece que hay un poco algo de mirarse, ¿no? Porque es así, porque cuando vos lees el perfil de Fito, un poco, si querés, hay como una columna vertebral similar a cómo se piensa algo desde una producción audiovisual. El sentido pasa más o menos por lo mismo, digamos, ¿no? Porque hay un criterio ahí de intentar justamente eso, que se escuchen esas voces de la calle. Bueno, y esos relatos que hace del lugar donde ensaya, por ejemplo, que uno te lleva ahí en el relato escrito, también se puede hacer tranquilamente en video o en audio o en otros formatos, ¿no? Sin duda. Dice Leila, así avanzo un poquito más. Bueno, cita, por supuesto que nosotros estamos hablando de Leila, pero Leila a su vez habló de Martín Caparrós, habló de Cristian Alarcón, habló en general de muchos ejemplos, ¿no? En caso del periodismo narrativo. Sí, me gustó, ella hizo un hincapié en el caso de Eve Ward. Eve Ward fue, bueno, periodista, muy profusa en términos de crónicas de viaje,
recorrió varias veces el país intentando escribir en textos breves, en crónicas muy breves, los diferentes lugares de Argentina, y ella rescata de la escritura de Eberhard esto, ¿no? Dice, hoy el valor de la crónica está en la perspectiva personal de quien escribe. La información objetiva está en Wikipedia. Lo fundamental de la crónica narrativa es la capacidad de observación de cada cronista. Es decir, esto de tratar de posar la mirada más que una información, digamos, que pueda parecer replicada en diferente tipo de medios, ¿no? Me parece importante eso. Ella dice, para encontrar una información objetiva, concreta, Wikipedia. Sin embargo, introduce a partir de Eberhard la cuestión de la mirada, ¿no? Me pareció como importante en ese aspecto. Bueno, preescritura, 3 momentos ideales, ¿no? Ideales. De ahí después nosotros vamos acortando de acuerdo a... Pero es importante tener claro el horizonte de saber cómo se produce ese proceso de escritura y después vemos. Un trabajo de campo o reporteo, me quedo con 2E, porque es como reporteo, una selección de información de todo eso que junté y después el proceso de escritura. ¿Qué dice del uso de la primera persona? Bueno, es bastante amigable Leila con la primera persona. Dice, desde el periodismo narrativo, este macrogénero de autor, se asumió hace tiempo esa subjetividad, la escritura en primera persona, y no solo no se oculta, sino que se reivindica como la única forma honesta de presentar lo real para que deje de ser un desierto y se pueble de figuras y paisajes que lo doten de sentido. ¿No? De alguna manera, el periodismo en general y el periodismo narrativo en particular ha ido como forzando esos contratos de lectura, también a la luz de, digamos, de una realidad en términos generales que cada vez la percibimos como bastante dura, adversa, trágica por momentos, ¿no? Entonces, digo, la primera persona le ha servido al periodismo como un salvoconducto para poder humanizar la información. Digamos, ¿no? Ahí donde contamos una tragedia que ha afectado a miles y miles de personas, los contratos de lectura, de algún modo, en el periodismo, han ido mutando o han ido abriendo espacios para que sea explorable la posibilidad de contar esa tragedia a partir de la sensación de una persona. De ahí la habilitación de la primera persona. Pero no, como dice Martín Caparrós, esa primera persona egoísta, egocentrista, ¿no? Que cuento mi experiencia, no sé, porque me la banco, sino la grandeza de poder contar en esa primera persona con un nivel de proyección, de trascendencia, que en mi vida habla de la vida de los demás. Cuando yo logro que lo que estoy contando es lo que le pasa a un montón de personas, es donde anda bien los andariveles del periodismo narrativo. Hemos charlado varias veces estos casos clásicos o paradigmáticos en el uso de la primera persona. Hay varios, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre el libro que compartimos de John Hersey sobre Hiroshima, ¿no? Que es un caso también hermoso. Él, en lugar de contar la tragedia de Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica, lo que hace es construir un relato inigualable a partir de 5 testimonios súper distintos uno del otro de qué estaban haciendo en el exacto momento en el que explotó la bomba atómica. Y ahí cuenta sus historias de vida, ¿no? Es contar la historia. Empecé a leer por culpa tuya y tenía ganas de ir a buscarte, mirá. Es bellísimo, sí, pero es duro. Es impresionante, es impresionante porque además tiene la particularidad de que uno, sobre todo nosotros, que digamos estamos un poquito más grandes, hemos escuchado y leído mucho, ¿no? Entonces se pregunta uno, ¿qué pueden contarme de nuevo sobre algo que está tan trillado? Bueno,
¿no? Por eso digo, esas experiencias son sumamente, hay muchas más, digamos, ¿no? Todos los casos de periodismo tipo Gonzo también tienen esa riqueza de la primera persona. Hay un libro fantástico que se llama 10 días en un psiquiátrico, ¿no? De una periodista que se hace pasa algunos estudios médicos como con un problema de salud mental e ingresa a un psiquiátrico y narra en primera persona los maltratos, bueno, ¿no? Cómo era la vida, sobre todo de las mujeres en un psiquiátrico. El caso que trabajamos antes de la pandemia en primer año, que fue el de Solano, el de Felipe Solano, que es un periodista que se traslada de una ciudad a otra en Colombia y se hace pasar por un trabajador obrero raso en una fábrica textil y está 6 meses conviviendo con los trabajadores y cobrando el sueldo mínimo. El libro se llama Salario Mínimo y él lo presentó y ganó un concurso que finalmente termina el libro, donde él cuenta esa experiencia de vuelta, en primera persona, pero con esta notable proyección de trascendencia. Digamos, no cuenta su experiencia desde el egoísmo o desde el egocentrismo, sino para que nosotros y nosotras podamos tomar conciencia de lo que es vivir con un salario mínimo en una fábrica textil de los suburbios de Bogotá. Bueno, acá, hasta acá por lo menos una parte un poco más descriptiva y después esta parte un poco más proyectual, si se quiere, que habla en términos de sacudirnos un poco la modorra de la máquina fordista de la producción en serie de noticias diarias, digamos, ¿no? Entonces ella recupera a una autora y una pedagoga del campo de la ciencia de la educación, que es Sandra Nicastro, para incorporar este concepto de revisitar la mirada, ¿no? Ella dice, revisitar implicaría un desplazamiento de nuestra corporalidad que nos permitiría, al ubicarnos en otros lugares y otros momentos, abrir la posibilidad de reformular los sentidos que hemos instituido sobre la escritura periodística. Esos significados nunca son definitivos. Se mueven, mutan, se alteran. Revisitar la mirada entonces como una oportunidad para revisar y cuestionar lo ya sabido, que por sabido corre el peligro de naturalizarse y petrificarse. No, ella lo que dice es que estamos tan acostumbrados a cumplir la receta de lo que vamos a encontrar, sobre todo en el periodismo más clásico, digamos, ¿no? Que ella, la invitación que hace es a corrernos del lugar ese que ya tenemos como definido y imponer una mirada distinta, resignificar, pararnos en otro lugar, mirar como esa mirada extrañada del que mira por primera vez, ¿no? Para encontrar cosas que habitualmente no vemos. Disposición de los objetos, silencios, miradas, ¿no? Todo eso que a veces desborda el sentido al que estamos acostumbrados a ver y que por eso mismo no lo vemos. Es algo así, en términos de Jacques Derrida, ¿no? Esto de construir la mirada. Es decir, desmontar esas estructuras que están como naturalizadas para pararnos en otro lugar para mirar. Bueno, esto me quedó ahí al costadito, pero no se me hizo placa, que ella habló en términos de metáfora, de la metáfora del gran río, ¿no? Que dice que tu tema es como un gran río, sobre el cual se van incorporando diferentes afluentes que son como esos canales que me van agregando segundos temas, ¿no? Recuadros, temas periféricos, pero yo sigo en ese gran río que es el más caudaloso que me lleva, digamos, a afluentes. Afluentes, exactamente. Esos afluentes que le aportan. ¿Qué mirar? Esa es la cuestión. Importantísimo esto, chiques. ¿Cómo, Fabi? Que esto es importantísimo para lo que van a hacer. ¿Qué mirar? ¿No? Hacer crónicas, dice Leila, es un trabajo extenuante y vertiginoso. La cronista enfrentada al espacio, muchas veces desmesurado, y al tiempo siempre finito. Y a cada paso debe tomar la única decisión que importa.
qué mirar. Y, digamos, fíjense que está vinculado con la primera placa, ¿no? O sea, lo que nos tiene que, de alguna manera, desvelar o tratar de agarrar tempranamente es qué es lo que quiero mirar. ¿Qué? No puedo ir al voleo a mirar la nada misma, ¿no? Por lo menos voy con una hipótesis. Me interesa ir por acá. Por supuesto que estamos en el campo de las ciencias sociales. La puedo desarmar, la puedo desanudar, la puedo cambiar, la puedo reinventar, pero sí, metodológicamente es fundamental poder focalizarme en una propuesta. Lo más recreada posible, digamos, ¿no? Creativa. El negro Dolina, Alejandro Dolina, conecta con Leila Guerriero cuando dice, solo, esto lo dice Leila, ¿no? Solo escribir mucho y leer mucho mejora la escritura. Y el negro Dolina dice, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. ¿No? Me parece fantástico. Está buenísimo. No, me pasa, ¿eh? Haber leído todo eso. Es imposible. Porque además, viste que hay también otra gran metáfora de que todo libro que se lee es al mismo tiempo otro que no se lee. Totalmente. Teniendo en cuenta la finitud del tiempo. Y de nuestras vidas, digamos, de nuestras ¿no? vidas, sí. Bueno, apostillas, vamos como a las últimas placas. Apostillas para una escritura sin concesiones. Así, cortitas y al pie. En periodismo en general y en periodismo narrativo, no hablamos de personajes, no hablamos de personas. La escritura nunca es acumulación de datos. Ojo con esos párrafos, ¿sí? Ojo con esos párrafos donde aglutino 72 datos porque me lo pasaron en la comisaría cuarta y no. Los tamizo, los mastico, los digiero, los voy mechando, pero nunca la escritura es acumulación de datos. Después, elijo a las personas por su singularidad. Esto es más propio de Leila, ¿no? De los perfiles. Mínimo, en términos de perfiles, hago con ella 3 entrevistas. Siempre cuando estamos hablando de historias de vida o cuando estamos hablando de, ¿no? Ella lo que dice es que para el caso de Fito lo entrevistó en 3 oportunidades distintas, lo entrevistó en su casa, lo entrevistó en un ensayo y lo entrevistó en un recital, para tomarlos en estados de ánimos distintos. El ensayo previo, el recital y después en la casa. Y en su vida cotidiana, ¿no? Después, fíjense, pero ella hace mucho hincapié en que la tarea en términos periodísticos a veces te da mucho más desde lo que mirás que desde lo que le podés sacar al entrevistado como pregunta. ¿No? Eso es ojo con eso. Se aprende más mirando a vivir que preguntando. Y después lo otro, muy importante, cuando son así temas muy densos, no puedo ir a entrevistar a alguien sin haberlo investigado antes, ¿no? O sea, por muchos motivos, sobre todo por una cuestión de respeto, digamos, no puedo entrevistar a Fito y preguntarle, Fito, contame cuáles son los discos que publicaste. Y no. Entrevisto todo y selecciono una columna vertebral de preguntas claves, ¿no? Picantes, que lo hagan, digamos, sacar cosas un poco escondidas, por lo menos. ¿Y qué más? Bueno, ella dice, también convengamos que Leila llega a las entrevistas y a los temas con chapa, digamos, ¿no? Llega con un nombre. No es lo mismo Leila que X, ¿no? Mario Figueroa. Pero, digamos, dar un poco de lo mío para que me cuentes todo de lo tuyo. Ella lo hablaba en términos de que tratar de generar con este tipo de personajes con los que va a convivir bastante tiempo un clima en el que fluya, circula las confidencialidades, las intimidades, bueno, digamos, ¿no? Generar un clima de que no es un interrogatorio tipo policial, sino es en otros términos. Hay que tratar de que las voces se escuchen como en la vida cotidiana, la primera persona como puente para contar desde mi experiencia lo que les pasa a otros,
siempre buscar muchos testimonios para textos musculosos, ¿no? Siempre, aunque sea un perfil que voy a hacer de una persona y tengo que pensar quién me puede aportar acerca de la vida de esa persona. Y cultivar una memoria visual de los objetos. Esto me parece hermoso. Leila dice que cuando sabe que está haciendo la última entrevista y se está despidiendo, tiene un mecanismo que es que cuando se dijo el último chau, el último adiós, antes de cruzar la puerta, da vuelta la cara, la cabeza y mira por última vez el lugar del que se está yendo. Mira y trata de fijar en 5 segundos la disposición del espacio, cómo se retira la persona con la que se está yendo, si cae la tarde, si es a la mañana, qué olor hay, ¿no? Cultivar una memoria visual de los objetos. Bueno, y esto no, porque no... Nada, libros, no vamos a hacer la del gran maestro Ciruela de mostrar libros, algún día lo vamos a hacer, pero sí, como esto fue puntualmente de Leila, las recomendaciones que hacemos, sobre todo, son sus textos de herramientas de escritura. Zona de obras, dijimos, y teoría de la gravedad son quizás los libros en los que tiene más aportes de herramientas de escritura. Los otros, frutos extraños, bueno, no sé, los perfiles, las crónicas, hay bastante de ella en la web, súper recomendables. Chan, nada más. Buenísimo. Buenísimo, Mario. No, a ustedes, chicos. Yo creo que... Dejo de compartir. Ahí está. Creo que está buenísimo como para ampliar la mirada. Esto de poder, o sea, de los escenarios, de poder tener una mirada de los escenarios de 360 grados, me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y bueno, ver, porque no solo ves a la persona, en los términos que vos lo explicaste recién en el personaje, sino también la interacción que se produce con la gente, las reacciones que se producen con la gente, o de los vecinos, porque hay otros comerciantes que están ahí, ¿no? Y como el que vende verdura en una esquina y tiene una verdulería a mitad de cuadra. O sea, siempre hay una cantidad de personajes que pueden ayudar, de personas que pueden ayudar a construir esa mirada. Y después son la persona, ¿no? Eso está buenísimo, está muy bueno. Exacto. Está muy bien. Mario, Pole es el libro de Caparrós, ¿no? Claro, el libro en realidad, que también es súper interesante, es la crónica. Todo junto. Todo junto, la crónica. Porque ahí él va alternando, ¿no? Alterna sus crónicas más importantes, que han sido publicadas en diferentes libros sobre todo, con
una introducción que él le hace sobre los diferentes temas vinculados con la crónica. La primera persona, el tiempo, el periodismo narrativo. Es maravilloso el libro. Y yo sumaría, porque me parece que es sumamente interesante, el libro de Enríquez, de Mariana Enríquez, donde hace los retratos de personajes, ¿no? El libraco ese. Sí, me parece también. Muy bueno. Muy grosso, y te iba a decir algo más. Bueno, no, en ese aspecto hay varios, ¿no? O sea, así porque con herramientas. También hay uno de Julián Gorosdiller que compiló hace poquito, que se llama Enemigos Íntimos, algo así, donde él trae, es una compilación en realidad. Él escribe solo el prólogo y después tiene textos así de periodistas de todo calibre. Muy, muy bueno también. Está bueno. Bueno, buenísimo. No sé si Agus, Flor o Joaquín, que sobrevivieron al viento, a la conexión, las conexiones sobrevivieron, si quieren consultarle algo a Mario, o tirar una idea para masticar. Voy a hablar. No, que estuvo muy buena la charla y que sí, como que te deja pensando a ver qué vamos a hacer, como que te deja con ganas de ver cómo vamos a armar todas las crónicas. Buenísimo, esa era la idea. Bueno, gracias. Tienen ahí, en realidad, obviamente, digamos, en el caso de Leila, su trabajo es de escritura no más periodística, no producciones multimedia, ni mucho menos, pero en realidad el trabajo de fondo, como hablábamos hace un ratito, pasa más o menos por los mismos lugares, sobre todo la investigación, las intenciones, digamos, ¿no? Esto de textos o producciones corales, que percibir la voz de la vida cotidiana, me parece que va en un mismo sentido. En los dos textos que subimos de ella, el legado de los huesos tiene mucha data, mucha investigación previa. Diría en ese iceberg sería 80% de investigación, y en el de Fito Páez es obviamente muchas entrevistas, ¿no? Pero digo que es otro tipo de crónica, ¿no? Que construye de mirada. Así que son dos. Sí, yo quería decir que a mí me llamó mucho la atención en la parte cuando ella habla sobre la primera persona. Me puso mucho a pensar en ese sentido, que después uno lo conectamos con el que miramos, o sea, qué vamos a buscar, qué miramos. Y me quedé mucho pensando en este sentido de que, bueno, con qué mirada vamos a ver, en este caso, nuestro proyecto, que es acerca del trabajo informal, y en los semáforos, intentar eso de extrañarse, de hacerlo como cuando uno lo ve como por primera vez, porque por lo menos estaba intentando imaginármelo y lo veía complicado, porque como que tenemos muy normalizado eso de por ahí pasar con el auto o pasar en transporte público y verlos, o las actividades que se realizan ahí alrededor de un semáforo. Joaquín, y es buenísimo lo que vos decís, porque ese desafío, hay que ver después cuánto podemos y cuánto no resolverlo, ¿no? Pero digo, ese desafío, la gente que después lo mira o lo lee, lo percibe. Porque a vos te pasa también, y nos pasa a nosotros como usuarios cuando leemos o cuando miramos. Podés mirar con la lógica fordista de lo que mirás las producciones y no te impacta, pero cuando encontrás una trama, una forma de contar, un inicio que te atrapa y demás, es donde lograste correr el eje. Lo lograste en la producción y lo lograste porque te pasa. Vos no reparás probablemente en todos los textos, pero hay uno que te atrapa y probablemente tiene que ver con eso, con que la periodista o el periodista logró correrse de ese lugar habitual para narrar o para contar y pararse en un lugar distinto. Está bueno. Bueno, cerramos acá. Gente, sí, porque además casi la mitad de este grupo tiene una clase ahora en 10 minutos. No, bueno, un abrazo grande, gracias por la invitación. Bueno, perdón gracias a vos, por lo accidentado del inicio, pero lo pudimos enderezar. Sí, tenemos la grabación, así que después la vamos a compartir con el resto. Bueno, un abrazo. Gracias, Mario. Gracias. Un abrazo, chao.